De 13 a 15, La Colmena. Conducción, Carolina García. Producción, Matías Capek. La Colmena. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Han pasado 8 minutos de las 13 horas. Estamos arrancando La Colmena, siguiendo un poco la línea musical de nuestra compañera Sofi Romano. Estamos escuchando los Doors, de hecho una coincidencia, ¿no? Estábamos pensando arrancar La Colmena con ese Riders on the Storm, hablando de los jinetes de las tormentas, ¿no? Porque obviamente estamos en días de tormenta. Y bueno, y Sofi también estaba inspirada por el mismo lado, así que para no ser menos, estamos tratando de encender ahí una llamita, ¿no? Para buscarle un poquito de luz, de fuego, de calor a esta tarde, siguiendo con Doors, Light My Fire en este caso. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos una nueva tarde allí del otro lado. ¿Cómo están pasando estos días? Se vienen días de lluvia por lo menos hasta el sábado. Humedad, lluvias, chaparrones fuertes, en algunas zonas del país más vientos, en otras menos. De hecho, en el norte del territorio esta mañana sopló fuerte el viento. ¿Cómo estás, Mati? ¿Cómo estás, Caro? Buenas tardes. Te digo buenas tardes, pero cuando veo, a veces me parece que tengo que decir buenas noches. Pero sí, así es. Por suerte acá, bueno, lo que tenemos es poca luz y bueno, y un ambiente un poco amenazante, pero como decías, en otras partes del país llegan algunos reportes sobre vientos fuertes que provocaron alguna caída de árboles, alguna columna también. Por ahora, según la información que tengo, nada grave, pero sí un poco de movimiento en La Colmena, podríamos decir. Y sí, especialmente en la zona de Rivera y en Artigas, es donde hay reportes de vientos fuertes, hay tendido eléctrico que fue dañado, hay alrededor de 8.000 clientes de UTE que estaban sin luz a media mañana, de acuerdo a lo que informa también subrayado este mediodía. Pero bueno, hay una alerta naranja que está rigiendo precisamente esa zona del país hasta las 2 de la tarde. Advertencia meteorológica por parte de Inumet color naranja. Es una especie de diagonal que atraviesa desde la zona de Salto hasta el Chuy. Sí. Corta, digamos, en diagonal el territorio nacional, y hacia el norte entonces esta advertencia naranja que digamos que prevé que puede haber tormentas fuertes, rachas de vientos muy fuertes, precipitaciones copiosas, caída de granizo. Y después tenemos otra franja, otra diagonal, que es más pequeña, digamos que va podríamos decir que desde Salto hasta Concepción del Uruguay, y atraviesa el territorio hacia, tomando el departamento de Rocha, que es una advertencia amarilla, y el resto sin advertencia. Aquí en el sur estamos con, obviamente, esta humedad, este cielo cubierto, pero sin una alerta meteorológica. Sí, esto se enmarca en ese ciclón extratropical que bueno, se anunció en aquella conferencia de prensa, donde también se anunció justamente que a partir del día de hoy empieza a regir la alerta pública de color rojo por bajas temperaturas. Concretamente, las temperaturas en este momento no son bajas justamente, pero lo que se señala es que va a empezar a soplar el viento más fuerte, va a entrar un frente frío, y eso provocaría que las sensaciones térmicas empiecen a caer, así que veremos qué sucede en las próximas horas. Claro, y esto que vos decís, Matías, tiene que ver con una disposición de evacuación obligatoria de las personas que están en la calle. Estos operativos de evacuación comienzan precisamente este jueves. Habrá que ver entonces cómo se llevan a cabo, teniendo en cuenta que sí, que no estamos con temperaturas de frío importante. De hecho, estamos con 18, 19 grados de temperatura, está bastante cálido, pero esto, como vos decías, va a cambiar en las próximas horas. Se espera que en la madrugada del sábado las temperaturas sean no mayores a 13 grados, 14 la máxima aproximadamente. Pero bueno, es algo que se está monitoreando, pero hoy efectivamente se adelanta entonces este operativo que estaba previsto para más adelante. Sí, esto implica que a los centros del MIDES que existen
existen, que son fijos, se suman nuevos centros, concretamente acá en la capital del país, 2, para estas personas evacuadas. Esto también está sucediendo en las capitales departamentales, a través del Sistema Nacional de Emergencia. Los coordinadores departamentales están trabajando en ese sentido, así que bueno, esperemos que no bajen las temperaturas, digo, porque también obviamente la situación de calle implica en ese sentido una gran dificultad para esas personas, pero bueno, si bajan las temperaturas, que todo salga bien y que funcione de buena manera esta alerta roja. Exactamente. Matías, algunas novedades que surgieron en estas horas que tienen que ver con temas que va a resolver el Parlamento próximamente, ¿no? Se está desde hace tiempo buscando un acuerdo, buscando nombres para integrar el comisionado parlamentario para las cárceles, que es algo que está pendiente después de que dejara ese cargo durante tantos años Juan Miguel Petit. Sí, así es. Bueno, este tema del comisionado estuvo rondando con el comisionado de las infancias y las adolescencias. Esta mañana estuvo por acá la senadora frente amplista Blanca Rodríguez, pero hay otro comisionado que ya existe, como decías, que es el comisionado parlamentario penitenciario, que está vacante desde el mes de septiembre, y se hizo un llamado, se abrió un llamado, se presentaron 16 postulaciones, pero en la comisión especial que se abrió por ese motivo no se llegaron a los consensos necesarios. Entonces no hay en este momento un proceso abierto que dé cuentas de que se puede llegar a una designación efectiva de un comisionado parlamentario. En ese sentido, en esas charlas que se dan siempre en el Parlamento, en esas charlas de pasillos, en esos cruces de senadores que bueno, van a la cantina y dicen, bueno, no sé qué, no sé cuánto, surge el nombre de Daniel Radío. Daniel Radío es actualmente director del INISA, es un hombre identificado con el Partido Independiente, que ocupó cargos importantes vinculados a por ejemplo, la Secretaría Nacional de Drogas en el gobierno anterior de la calle Pou, y que bueno, el presidente Orsi mostró su confianza designándolo, en este caso para el INISA. Bueno, ese nombre parece generar consenso en principio entre blancos y frente amplistas. Esto fue transmitido al Partido Colorado, que aún no lo evaluó en conjunto en su bancada, pero yo pude hablar con representantes de los sectores mayoritarios del Partido Colorado en el Senado, y lo que transmiten es que hay un acuerdo sobre la figura de Radío. La diferencia que hay, lo que surge es cómo se va a dar el procedimiento, porque si bien no se llegó a un consenso en comisión, debe ir a la Asamblea General el informe de la comisión para que ahí digan que el cargo está vacante y se abra un nuevo llamado, y ahí ingrese el nombre de Radío. Así que lo importante es eso, que parece haber un nombre de consenso, y en las próximas semanas, esperemos, puedan estar surgiendo novedades en ese sentido. Perfecto, bien, vamos a estar siguiendo este tema. Hoy en La Colmena, ¿qué va a pasar? Es un programa XL cargado, hay mucho contenido variado además. Queremos adelantarles que sobre las 14 horas va a estar con nosotros la ministra de Vivienda, Tamara Paseiro. La ministra de Vivienda está formando parte de este plan Más Barrio, de este plan que se puso en funcionamiento hace 3 semanas en Cerro Norte. Estamos hablando de un plan que es integral, que busca de alguna manera modificar la vida de las personas en los territorios, priorizando algunas zonas críticas de nuestro país. Vamos a hablar sobre cómo es la situación hoy del plan Más Barrio, después de haber hecho unas jornadas de relevamiento, ¿no?, acerca de la situación, de las carencias, de las necesidades de ese territorio, cuáles son de alguna manera los planes entonces que ya están diseñados para este territorio, con qué dificultades o con qué, digamos, fenómenos se encontraron, porque estamos hablando de que hay, sí, obviamente, dificultades que tienen que ver con las viviendas, con la forma en la que viven estas personas. Vamos a intentar hablar también, más allá del Plan Más Barrio, de otros asuntos que tienen que ver con el Ministerio de Vivienda, como el Plan Nacional de Vivienda, que apunta en uno de sus ejes precisamente a la emergencia habitacional y a la vulnerabilidad, y en ese sentido hay un programa llamado Crece desde el Pie, que es para hogares con
niños recién nacidos en condiciones precarias. Es un programa dirigido a que ningún niño o niña que nazca en nuestro país viva en un hogar sin baño, con piso de tierra, con paredes de chapa o techos que filtran agua. De alguna manera este plan Crece desde el Pie está llegando también al territorio de Cerro Norte. Está, me imagino, también pensado en extenderse también en las otras zonas marcadas como prioritarias en este plan diseñado desde el Poder Ejecutivo. Vamos a hablar entonces con la ministra de Vivienda sobre este asunto y tantos otros asuntos que tienen que ver con la vivienda en nuestro país. Sí, porque a veces nos olvidamos, pero cuando hablamos de derechos humanos y de vulnerabilidades, la vivienda atraviesa transversalmente diferentes partes de la sociedad. Cuando hablamos de infancia, cuando hablamos de madre jefa de hogar, cuando hablamos de pobreza, de situación de calle, bueno, la vivienda es un elemento central en ese sentido. Pero antes de la llegada de la ministra, vamos a hablar con nuestras compañeras que obtuvieron la mención especial en el premio Marcelo Helen 2026. Concretamente me refiero a Mariana Cianelli, Stephanie Demician, Marina Santini y Yamila Silva, que vamos a tener a dos de ellas acá en el marco de la columna de Stephanie, que es habitual, ese trabajo que hicieron vinculado a las narrativas sobre denuncias falsas, algo que bueno, trabajaron durante mucho tiempo y la verdad que está muy interesante compartir con la audiencia. Exacto, es una trilogía que compone de alguna manera el fenómeno que se instaló en el país, en nuestro país y también en la región, donde se expone un grupo de varones que promueven la misoginia o esa narrativa que de alguna manera intenta combatir lo que se ha instalado también mal llamado ideología de género. Las denuncias falsas de alguna manera atravesaron sobre todo el año pasado la discusión pública, ¿no? El año anterior, en el 2024, y también esta investigación que realizaron las colegas de La Diaria tiene que ver con otros estudios que se presentaron de manera paralela y seguramente ellas también lo van a mencionar, que tienen que ver con un estudio realizado desde la Cátedra de Género de la Universidad del CLAE, un informe, un estudio, una investigación que afirma que la idea de que las denuncias falsas son un hecho notorio carece de sustento en la realidad uruguaya, ¿no? Una investigación que viene también de alguna manera a confirmar, a agregar también datos de la investigación que realizaron desde La Diaria grupos de periodistas. Sí, para adelantar un poquito, es una discusión que también se está dando en Argentina, por ejemplo, que tiene ya un espacio, un movimiento regional, y en ese sentido también vamos a estar profundizando más allá de lo que fue la investigación. Y para cerrar, Mati, vamos a estar recibiendo la columna de Moriana Peirú. Moriana Peirú, ustedes saben que hace un cruce de la cultura, el consumo, la sostenibilidad, ¿no? Intentando iluminar algunas expresiones artísticas que nos dicen más, que lo que expresan de alguna manera, ¿no? Y bueno, y trae sobre la mesa un hecho absolutamente notorio que ocurrió en estos últimos días, algo que tuvo un impacto global, como fue la presencia de Milo J en el Tiny Desk en Estados Unidos con la murga o parte de la murga Agárrate Catalina. Sí, Moriana siempre nos sorprende y nos deja algunas señales con el título de su columna. En este caso se llama Milo J, Jaime Dávalos y un telar de voces que acortan distancias entre la tradición y la modernidad. Muy bien, hacemos la pausa. Ya se vienen entonces Stephanie Demician y Marina Santini para conversar sobre esta investigación y en particular sobre este reconocimiento que recibieron de este premio tan destacado que de alguna manera también resalta, ¿no?, el trabajo de equipo, porque fueron varias ellas las que estuvieron trabajando durante muchos meses en una investigación inédita en nuestro país. Enseguida venimos. En Habitat resolvé todas tus gestiones en nuestros más de 520 locales de todo el país y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitat.com.uy.
La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. El Alemán al Auditorio del Sodre. Último disco de Gerardo Dorado, El Alemán. Yo, ¿quién sería? ¿Cuál es la pintura que te esconde? El Alemán. 3 de junio, Auditorio del Sodre. Entradas en Ticantel. Algo cambiará. Edita Montevideo Music Group. Fundación SECOM te invita a ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo de 10 a 16 horas en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo de Shopping Tres Cruces. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien, estás en la Diaria Radio 97.9. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay, el futuro que está en vos y en nosotros. Canarias es una yerba única, como vos, porque la elegís todos los días. No importa si es la original, especial, serena, la que tiene jengibre, la que tiene centella y ahora la suave. Vos elegís la que más te guste. Y ahora cada una tiene un nuevo envase. Porque Canarias es la yerba de mi país. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que para mantener el calor en nuestra casa es fundamental que esté bien cerrada? Un consejo sencillo y económico es poner o revisar los burletes de las puertas y las ventanas. Así conservas la temperatura adecuada y evitas que filtre el aire. Con estas pequeñas acciones podemos cuidar la energía para que nuestras casas estén siempre calentitas. Yo lo aprendí en la escuela y lo probamos en mi casa. Funciona. UTE, avanzamos con energía. Presenta Médica Uruguaya. La salud que avanza es uruguaya. Ay, perdóname, te pisé, no te vi. Estoy ocupada, tengo cosas que hacer. Habla muy rápido, no sé, no entendí. Está muy alterado y no te hace bien. Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas. Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas. Vas a tener que bailar. Aquí con Lali, arrancando entonces la columna de Stephanie Dermirjian, que en este caso Stephanie nos trae una invitada, ¿no? Y viene también de alguna manera un poco de invitada, porque están celebrando un premio al trabajo, a la investigación periodística, el premio destacado de Marcelo Gelén, se llama Premio Marcelo Gelén, que otorga ONU Mujeres con otras organizaciones y que tiene que ver precisamente con distinguir el trabajo periodístico. Y bueno, en este caso toca acá entre casa, ¿no? A un grupo de 4 mujeres. Marina Santini, que está aquí a mi derecha. Bienvenida, Mari, ¿cómo estás? Bien, un placer estar acá. Igualmente, y el igualmente. Motivo de la convocatoria y el motivo, también. sobre todo. Y bueno, y Stephanie, que es la encargada, coordinadora de esta columna de feminismos, que esta vez entonces viene con premio. Sí, está raro mi rol hoy. ¿Cómo estás, Caro? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Bueno, sí, estamos acá con Marina en representación de todo el equipo en realidad de trabajo que lo completan Mariana Cianelli y Yamila Silva, también compañeras de la radio. Y bueno, muy contentas y es un orgullo para nosotras este reconocimiento por un trabajo que nos ha llevado
dedicación, tiempo, pero que lo hicimos, yo creo que lo disfrutamos mucho también. Sí. Lo hicimos con muchas ganas, porque el tema también lo teníamos entre ceja y ceja, como quien dice. Antes de arrancar a contarles un poco de qué va la investigación, queríamos aprovechar este espacio para también felicitar a la ganadora del premio Marcelo Helen de este año, que es la colega Rosana Touriño. Rosario, perdón, y a Carolina de Lisa y Guillermo Draper, que son los otros 2 colegas que obtuvieron menciones especiales. Claro. Así que queríamos agradecerlos y obviamente al jurado por el reconocimiento de nuestro trabajo. Que en realidad, perdón, pero son temas también diferentes, porque destacar el premio de Rosario Touriño, que tiene que ver con los impactos de la búsqueda de petróleo en la plataforma marítima uruguaya, ¿no? Porque tal vez quienes escuchan piensan que estos premios están dirigidos a trabajos que tengan que ver con los feminismos o con la perspectiva de género, y en realidad atraviesan todo el trabajo periodístico. Así que bueno, en este caso tiene que ver con esto, que también está tan debatido como la prospección sísmica, ¿no? Exactamente. Bien, eso. Bueno, sí, el trabajo en cuestión está dividido en 6 artículos que ustedes pueden leer en La Diaria hoy en día. Lo titulamos Narrativas sobre denuncias falsas, una investigación sobre desinformación y violencia de género. Y bueno, justamente como adelanta el título, lo que intentamos hacer fue analizar desde distintos lugares, de distintas aristas, qué hay detrás de estos relatos que buscan instalar algunos sectores de que las denuncias falsas por violencia de género son un fenómeno extendido, pese a que los datos que existen en Uruguay y en otros países del mundo reflejan que en realidad representan un porcentaje ínfimo en el genérico de las denuncias por violencia de género. Nos pareció que la mención en los premios Genel podían ser una buena excusa para volver a traer el tema, porque es un tema que sigue siendo vigente en Uruguay, como vamos a ver más adelante, pero también en otros países de la región, y particularmente vamos a enfocarnos en Argentina, en donde hoy en día está en la agenda pública con mucha fuerza por cositas que les vamos a contar después. Pero bueno, le voy a dar la palabra a mi compañera Marina, que cuando hicimos el trabajo, ella era editora de política, y ella va a contar un poco cómo llegamos a elegir el tema, para empezar. Sí, en los últimos años vimos, y seguramente que nos están escuchando, y vos, Caro, que se empezó a instalar, digamos, en la opinión pública, en el discurso político también, como un relato o percepción de que las denuncias falsas por violencia de género son un tema generalizado, un fenómeno extendido, digamos, en nuestro país y en el mundo. Y esta idea como que se empezó a reflejar en distintos niveles, en movilizaciones callejeras, en redes sociales, en posteos, pero incluso se tradujo en proyectos de ley que en sus exposiciones de motivos alegan, digamos, que hay una situación extendida o generalizada de denuncias falsas por violencia de género. Claro, cuando hablamos de denuncias falsas por violencia de género, hablamos entonces de qué tipo de denuncias, ¿no? Son las que de forma corriente, digamos, se mencionaban. Exacto. Sí, que muchas veces se confunde, intencional o no intencionalmente, el archivo de causas por violencia de género con que sea falsa la denuncia, por ejemplo, ¿no? Claro. Esa es una apreciación que en la investigación nos hicieron desde distintos ámbitos. Pero bueno, particularmente esta narrativa se instaló mucho en el debate previo a la votación del proyecto de tenencia compartida, y también en proyectos que buscan modificar la ley 19.580 de violencia basada en género, que siguen presentes en esta legislatura, porque el año pasado Graciela Bianchi, la senadora nacionalista, desarchivó un proyecto que se había presentado en ese sentido, que había presentado el expresidente de Lacalle Pou, que en sus exposiciones de motivos, por ejemplo, plantean cosas como que las denuncias falsas son un hecho notorio, o que hay un submundo de denuncias falsas. Y bueno, con las compañeras desde nuestras distintas secciones seguíamos con interés estos discursos, estos relatos, y cuando nos llegó la propuesta de hacer una investigación sobre desinformación específicamente, todas las piezas se encajaron. Claro, y ustedes hicieron una investigación entonces entre 4 colegas. ¿Durante cuánto tiempo fue esta investigación? ¿Cuáles fueron, digamos, las fuentes a las que fueron a consultar? ¿Qué cuestiones indagaron para poder llegar, digamos, a estos artículos?
Bueno, yo creo que estuvimos alrededor de 6 meses atrás de esto, porque empezamos en verano y la entregamos en julio, fines de julio del año pasado, así que fueron como unos 6 meses de trabajo. Durante toda la semana, pero particularmente muchos sábados destinados a la investigación, y de fuentes un montón. En realidad tuvimos fuentes documentales, pedidos de acceso a la información al Poder Judicial, a la Fiscalía, de todo esto vamos a hablar más adelante. También consultamos a expertas en violencia de género y también consultamos a personas que integran estos grupos que impulsan los relatos, ¿no? Fuimos por todas las aristas, digamos, pero creo que ahora capaz que Mary puede contar un poco más algunos de los primeros resultados en base a estas y otras fuentes que también surgieron en el correr de la investigación. Sí, contar un poco lo que fuimos a buscar en primer lugar, quiénes son los que promueven estos discursos en Uruguay, que creo que más o menos ya lo comentamos, pero reiterar que esto no es un fenómeno propiamente de Uruguay, es un fenómeno global que tiene sus embajadores, digamos, en nuestro país, pero que en otros países del mundo también está instalado y que son grupos que tienen como objetivo el combate contra lo que mal llaman la ideología de género, ¿no? Claro. Y en la investigación lo que pudimos identificar es que en Uruguay hay al menos 6 grupos que difunden estas narrativas, muchos de ellos con mucha llegada en redes sociales y que se dedican principalmente a atacar la ley 19.580, que según ellos habilita a las mujeres a denunciar falsamente sin tener que presentar pruebas o... ¿Son grupos o personas? Son grupos y hay también personas. Hay influencers, hay actores que tienen llegada en el sistema político y que dialogan con legisladores y con partidos políticos. En la investigación muchos de ellos están mencionados. Y, por ejemplo, para bajar a tierra de quienes estamos hablando, hay 6 grupos que son Todo por Nuestros Hijos, Varones Unidos por una Masculinidad Positiva, Stop Abuso Uruguay, Familias Unidas por Nuestros Niños, Damnificados Ley de Género y Colectivos Papás Presentes. Esos son algunos de estos grupos. Y bueno, como decía Steph, consultamos a muchas personas en la investigación. Uno de ellos fue el antropólogo social Pablo Camacho, que centró su tesis de grado justamente en Varones Unidos, y nos decía que algunos puntos que tienen en común estos grupos es que se pueden describir como grupos de papás, son la desinformación y el antifeminismo. La investigación también profundizó en el lobby de estos grupos justamente en el sistema político, la incidencia que tuvieron en la votación de proyectos de ley, como decíamos el de tenencia compartida, y quiénes son esos interlocutores en el sistema político, que principalmente son representantes del Partido Nacional y de Cabildo Abierto, algunos también en el Partido Colorado. Pero en lo que respecta a la llegada a su llegada en el sistema político, creo que es muy simbólica aquella foto de la calle Pou sosteniendo una remera con la leyenda tenencia compartida ya, en un acto en Sauce en 2021, que ahí la estamos viendo. Estamos viendo esa imagen. Todavía en época de tapabocas. Y bueno, además el trabajo indagó también en otros actores que ganan presencia en redes sociales de toda la región y también en Uruguay, que son abogadas y abogados que se dedican específicamente a defender a varones y los aconsejan sobre cómo proceder, por ejemplo, ante una denuncia por violencia de género, muchas veces apelando a desinformación en sus posteos en redes sociales. Con algunos de ellos conversamos para nuestro trabajo y nos comentaron cómo captan a sus clientes, en lo que podemos definir como un nicho de mercado que hay sobre este tema. Bien, así de alguna manera estos son los operadores, ¿no? Los operadores de las denuncias falsas. Y en esta investigación, ¿qué datos concretos sobre las denuncias falsas pudieron encontrar? Bueno, partíamos de la base de que no había datos oficiales, entonces dijimos, vayamos a las fuentes a ver qué nos pueden dar, si es que tienen sistematizado alguna información pertinente sobre este tema. Entonces, a través de pedidos de acceso a la información pública, como les decía recién, tanto a Fiscalía como al Poder Judicial, pudimos comprobar que en ese entonces, estamos hablando del primer semestre del 2025, no había datos sistematizados que sustentaran un aumento o una presencia extendida de denuncias falsas por violencia de género. Y esto nos explicaron que es porque no están tipificadas como tales y no se puede cruzar en una base de datos las condenas por calumnia
y simulación de delito, que sería el equivalente a una denuncia falsa, con la información que contienen los expedientes sobre el origen o el motivo de las denuncias, que es lo que necesitamos. Pero algo que nos dijeron desde la Fiscalía, y que confirmó nuestra sospecha inicial, es que el concepto que se maneja entre los fiscales es que las denuncias falsas por violencia de género existen, pero, y acá cito textual, no son relevantes estadísticamente. Ese es un primer dato que nos ayudó como a seguir buscando. Y también nos sirvieron estos datos para dimensionar la magnitud del problema, porque los datos que nos proporcionó la Fiscalía muestran, por otra parte, que entre 2020 y 2024 se registraron 211.798 denuncias por violencia doméstica y delitos sexuales y 769 por calumnia y simulación de delito. O sea, veamos la diferencia entre una cosa y otra, que estos 769 abarca las denuncias falsas en general, es decir, que las denuncias falsas por violencia de género son menos todavía. Claro. ¿Se entendió? Fue Sí. un poco entreverado. Pero lo que nosotros nos dieron fue como la cifra, dimensión, ¿no? claro, la cifra de todas las denuncias por violencia doméstica y violencia de género en ese periodo, entre 2020 y 2024, que son 211.798, y de esas, y por otra parte, 769 son por calumnia y simulación de delito, y esas no están desagregadas, digamos, por motivo. Entonces, podemos inferir que son mucho menos. Claro. Por un lado están las denuncias efectivas, ¿no? De violencia de género, digamos, doméstica, como tú decías, y por otro lado están las denuncias por calumnia y simulación de delito. Entonces, y acá capaz que está bueno citar este trabajo, no sé si ustedes creo que también lo han mencionado, el trabajo de Teresa Herrera, coordinado por Teresa Herrera desde la Cátedra de Género del CLAE, junto con un equipo de abogadas, ¿no? Que también son abogadas con una perspectiva de género, que de 85 expedientes judiciales por calumnia y simulación de delito, ¿no? Hablando de estos expedientes que mencionabas, Steph, entre 2021 y 2023 solo uno de 85 correspondió estrictamente a una denuncia falsa de una mujer contra un varón por violencia de género. Esta es la conclusión, de alguna manera, de este estudio que realizaron desde la Cátedra de CLAE. Sí, justamente lo íbamos a mencionar porque el estudio se presentó unos poquitos días después de que presentamos nuestra investigación, creo que ni una semana después, y bueno, refuerza un poco lo que nosotras habíamos encontrado de alguna manera con los recursos que nosotras teníamos, ¿no? Porque en el caso de ellas hubo un equipo obviamente de académicas, pero hubo un equipo de una treintena de abogadas y abogados desparramados por todo el país, que fueron por las sedes a revisar expedientes y demás. Y bueno, de alguna forma, lo que decías, Caro, ¿no? Concluyeron que las denuncias falsas por violencia de género son una excepción, lo cual también nos da más ganas de seguir pensando por qué, pese a eso, la narrativa sobre que existen denuncias falsas por violencia de género y que son un montón, sigue tan latente y persiste, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿les parece? A la vuelta hablamos, ¿no? Sobre esta percepción de la ciudadanía que de alguna manera nos dejabas planteada, Steph. Recuerden que se pueden comunicar al 099-891-888 para acompañarnos también en esta conversación que tenemos. ¿Cuál es la experiencia de repente que han tenido ustedes? ¿Qué tipo de hechos, de fenómenos han escuchado cerca, ¿no? Sobre las denuncias falsas. Hacemos una pequeña pausa y ya venimos. Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas. Presentó Médica Uruguaya. La salud que avanza es uruguaya. Hoy sos el show principal. Y aunque tu sueño es actual, te queda grande el disfraz. El truco ese que hiciste yo ya lo vi. En este Día de la Madre, regalale un Samsung Galaxy A16 con un plan de 100 GB desde 950 pesos por mes para que disfrute de red y cobertura a donde vaya y esté siempre conectado. Encontralo en todas nuestras tiendas o en tigo.com.uy. Tigo, lo bueno pasa contigo.
Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En mayo, si tu número de cédula termina en 5, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Más voces, menos ruido. La Diaria Radio 97.9. Bárbara Yorcín en vivo en Magnolio Sala. Bárbara Yorcín y los Barbitúricos regresan a Magnolio Sala con un show imperdible, dando inicio a un ciclo de festejos por sus 10 años de trayectoria. Sábado 9 de mayo, 21 horas en Magnolio Sala. Artista invitado desde Argentina, Jucu Ares. Entradas disponibles en Red Tickets y locales Red Pagos. Invita Bizarro. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Que eras bueno, hoy te mentí. Me estás vendiendo humo y se puede. Presenta A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. Cuando ya cazaste al león, no te distrae la rata. Estamos conversando con Stephanie Dermigiani, con Marina Santini sobre este premio, esta distinción que recibieron del premio Marcelo Helen, premio al periodismo, a la investigación periodística, y en este caso por un trabajo, les recuerdo, de 4 compañeras de la diaria, Mariana Cianelli y Yamila Silva, que también son conocidas aquí en la Diaria Radio. Todas trabajan en la Diaria Radio, ¿eh? Están todas, porque Marina no la tenemos al aire, pero es la jefa de prensa, podríamos decir. Bueno, capaz que eso. Capaz que mucho. Pero bueno, pero está detrás de las noticias. El trabajo de Marina tiene que ver con eso. Así que mucho de lo que se dice en Panorama Informativo y a lo largo del día tiene que ver con el trabajo de Marina. Hablamos sobre narrativas, sobre denuncias falsas. Ya ustedes avanzaron mucho acerca de esta investigación, pero nos quedaba saber también cuál es la percepción de la ciudadanía respecto a este tema. ¿Esto también está incluido en este trabajo que realizaron? Sí. Parte de lo que nos propusimos indagar era qué percepciones tenía la sociedad uruguaya sobre este tema, y para eso le encomendamos una encuesta a la Usina de Percepción Ciudadana que se hizo entre el 18 y el 24 de abril del año pasado, y uno de los principales hallazgos fue que más de la mitad de la población, concretamente el 52%, consideró que existen denuncias falsas por violencia de género y que son bastantes o la mayoría. Esto pone un poco en números la idea que teníamos, claro, y que fundamentó la investigación, de cuán instalado está en la sociedad esta idea sobre la magnitud que tienen las denuncias falsas. A su vez, cuando a estas personas se les consultó en qué fundamentaban su opinión, casi un tercio, 29%, respondió que en datos sobre las denuncias falsas, a pesar de que no existían. No existen hasta el momento datos oficiales. Sin embargo, eso es lo que respondían la mayoría. Después, 18% dijo que basó su respuesta en información en redes sociales, 12% en declaraciones de representantes políticos o expertos y 6% en trabajos académicos. Hablamos también por este tema con la socióloga Teresa Herrera, que integra la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual y es coordinadora de la Cátedra de Género y Generaciones de la Universidad CLAE, y que ella estuvo a cargo justamente de la investigación que comentábamos recién, y nos decía que no le sorprendía este resultado de esta encuesta, precisamente porque hay un discurso que ella calificaba como hegemónico, instalado sobre las denuncias falsas, que tiene como principal objetivo, interpretaba ella, culpabilizar a las mujeres. Pero planteó que además
si no tenés información y tus representantes políticos insisten o machacan en este concepto, ¿cómo no les vas a creer también? Ella hacía como esa lectura. Otro dato que arrojó la encuesta ante la pregunta de qué consideraban que motiva las denuncias falsas por violencia de género, fue que más que la mitad respondió, 56% respondió que la venganza hacia la pareja o expareja, 21% consideró que las motiva la indemnización económica prevista en la ley, y 12% mencionó la obstrucción del vínculo con los hijos. Cuando consultamos por este resultado a la abogada Alicia Deus, que fue corredactora de la ley 19.580, dijo que aducir que las mujeres hacen denuncias falsas por la retribución económica que prevé la ley es un disparate, porque ella decía que el proceso es tan engorroso, desgastante para llegar efectivamente a esa retribución económica, que en la grandísima mayoría de los casos ninguna víctima cobró nada de todas las que se han amparado en esta ley. Claro. Sí, evidentemente esta percepción no tiene un sustento o una correlación con los datos que ustedes investigaron, con los datos de la investigación de Teresa Herrera y con la información que maneja Fiscalía, ¿no? No hay correlación ninguna. No, de alguna forma la conclusión que sacamos es que las narrativas se sustentan en discursos claramente antifeministas, antigénero, que buscan culpabilizar a las mujeres para evitar que denuncien, ¿no? Porque un poco la consecuencia es esa, ¿no? Al instalar estos relatos, una mujer que está viviendo una situación de violencia, capaz que dice, bueno, ¿para qué voy a denunciar si, además de lo engorroso que ya de por sí es el proceso judicial, hay posibilidades de que no me crean, de que me digan que estoy denunciando para tener más plata o que es por venganza, ¿no? Entonces es un relato peligroso, y por eso está bueno que también se difunda justamente eso, que es un relato que no tiene fundamento empírico ninguno. Nosotros, antes de terminar esta columna, también hicimos como un breve repaso de en qué andan estos 6 grupos que nosotros identificamos en el día de hoy. Y bueno, lo que vimos es que continúan difundiendo contenido engañoso o directamente falso, pese a que ahora hay más datos en realidad que hace un año. Por ejemplo, Todo por Nuestros Hijos, que acumula 15.000 seguidores en Facebook, solo en el último mes hizo varios posteos en donde se sigue refiriendo a la ley de violencia de género como la ley de venganza de género. Habla de organizaciones feminazis, y hay un posteo particular que afirma que es hora de que se juzgue a quienes por resentimiento, maldad, motivos económicos o el motivo que fuera denuncian falsamente a sus parejas. Bueno, después Stop Abuso, que es otra de las organizaciones y también tiene cerca de 15.000 seguidores, publica mucho contenido, por ejemplo, acerca del falso síndrome de alienación parental. Claro. Familias Unidas por Nuestros Hijos, que tiene 71.000 seguidores en Facebook, no publica desde febrero, pero todo el contenido hasta esa fecha se centraba también en denunciar este síndrome de alienación parental, defender la ley de tenencia compartida y hacer campaña, siguen haciendo campaña contra la ley 19.580. Es decir, no es que esto terminó en la legislatura pasada. El ataque a la ley se renueva y se refuerza con estos proyectos que siguen en el Parlamento, como mencionaba Marina más temprano. ¿Qué pasa con Varones Unidos? Se preguntarán. Bueno, recordarán que unos meses después de que publicamos nuestra investigación, su fundador, Pablo Laurta, fue detenido en Argentina por asesinar a su expareja, Luna Giardina, a su ex suegra, Mariel Zamudio, y al remisero Martín Palacio, además de haber intentado secuestrar a su hijo. Después de eso, la cuenta de X de Varones Unidos fue suspendida porque fue denunciada masivamente por incitación al odio, pero la de Facebook sigue abierta. Ahí, hasta el domingo, Varones Unidos tenía 108.000 seguidores. O sea, es una de las páginas con más seguidores entre estos grupos. De todas formas, no publican nada desde octubre, desde unos días después de que fue detenido su fundador. Y una de las últimas publicaciones, de hecho, justificaba de alguna forma el doble femicidio, alegando, y cito textual, que la justicia feminista de Argentina legitimó el secuestro del niño por parte de la madre y que eso llevó al padre, es decir, a Laurta, a cometer estas atrocidades. Como para actualizar un poco sobre este caso, ya que estamos en febrero de este año, cuando estaba detenido por estos 3 asesinatos, Laurta también fue imputado por abuso sexual infantil.
a raíz de unas imágenes que se encontraron entre sus pertenencias en el marco de la investigación. Y esta semana justamente hubo novedades porque se supo que una de las hermanas de la expareja de la Hurta, asesinada por él, lo denunció por enviar amenazas desde la cárcel a familiares de las víctimas. Sí, esto pasó ahora, hace 3 días, nada más. Sí, ahora nada más. Y según lo que informó el diario Clarín, algunos de los mensajes que envió decían: pronto voy a salir, ya saben quién soy y tarde o temprano se sabrá la verdad. Y hablando de Argentina, y con esto cierro, les comentábamos más temprano que esta narrativa sobre denuncias falsas por violencia de género está instalada en la agenda de ese país con más fuerza que nunca a raíz de un proyecto de ley impulsada por el oficialismo que avanza en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado y que lo que propone es modificar el Código Penal argentino para aumentar de 3 a 6 años las penas por falsa denuncia, falso testimonio y encubrimiento solo en causas de violencia de género, abuso o acoso sexual y violencia contra niñas, niños y adolescentes. Claramente, y como ya están denunciando organizaciones de mujeres y de madres protectoras, como las llaman allí, y de abogadas expertas en violencia de género, el principal propósito de esta iniciativa, dicen, y cito textual, es disciplinar y amedrentar a las mujeres para que no denuncien. Y en realidad en Argentina pasa lo mismo que en Uruguay, porque por un lado el Código Penal argentino ya prevé hoy penas para quienes denuncian falsamente, y por otro lado los pocos datos que hay también en Argentina muestran que las denuncias falsas por violencia de género también representan un porcentaje insignificante. Y acá nos encontramos con un dato que consignó el medio Perfil, que indicaba que según el Registro Nacional de Reincidencia de 2023, hubo 23.419 sentencias condenatorias y solo 0,25% fue para el caso de falsa denuncia. Pero de lo que sí hay mucha evidencia en Argentina y en Uruguay y en todo el mundo es que son muchas las mujeres que no denuncian cuando están atravesando situaciones de violencia de género, y ni hablar de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. O porque no se reconocen como víctimas o porque no quieren exponerse a estos procesos que son tremendos, que son costosos además, ¿no? Económicamente, desgastantes emocionalmente y muchas veces revictimizantes. Aún así, en Uruguay el Ministerio del Interior registra un promedio de 40.000 denuncias por violencia doméstica y delitos asociados por año. Entonces, y para terminar, como escuché decir en estos días a varias colegas argentinas, el problema no es que haya falsas denuncias por violencia de género, sino que el problema es que faltan denuncias. Claro. Claro, y bueno, y estas propuestas legislativas lo que hacen es de alguna manera también amedrentar, ¿no?, a las mujeres, desestimular la denuncia, generar como esta idea de que estas cuestiones no tienen sustento, y bueno, ya hay una dificultad para iniciar ese proceso. Con estas herramientas en realidad la dificultad es mayor, ¿no? Bueno, capaz que recordar que justamente en la discusión por el proyecto de tenencia compartida finalmente se agregó un agravante en el Código Penal, claro, al delito de calumnia y simulación de delito, que es precisamente por la denuncia. Cuando la denuncia falsa, hay un tema de violencia de género en el medio, o sea, ya hay un agravante que se instaló a partir justamente de la discusión de la ley de tenencia compartida, a instancias de la diputada colorada María Eugenia Rosselló, exdiputada colorada. Sí, y que complemento el proyecto de ley sobre violencias hacia las infancias y adolescencias que promueve el Frente Amplio y que ingresó hace pocas semanas en el Parlamento, incluye la derogación de algunos artículos de la ley de tenencia compartida, y uno es ese. Mira, nos llega un mensaje de Leandro que dice: respecto al mito de las denuncias falsas, creo que obedece en cierta medida a la resistencia al cambio cultural de nuestra sociedad, a que seguimos siendo profundamente machistas y conservadores. También sumaría un desgaste del sistema con recursos que se desvían, debates públicos que se minimizan, ¿no?, en importancia. Muchas gracias, Leandro. Lamentablemente nada de esto logra permear en los varones, siempre hay una justificación, y nos envían felicitaciones también entonces por esta columna. Steph, Marina, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en La Colmena. Felicitaciones nuevamente. El jueves que viene van a recoger esta mención, ¿no? Sí. Va a haber un acto público, la entrega en la Facultad de Comunicación. Exactamente.
Muchas gracias. Esta columna media rara, en la que fui como medio participante invitada. Pero bueno, nos vemos el jueves que viene. Nos vemos el jueves que viene. Gracias Hacemos por la la pausa. invitación. Gracias, María. Hacemos la pausa. Ya está la ministra de Vivienda. Yo ya lo vi. Igual se asombran todo, ¿qué voy a hacer? Te dije que Presentó A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. cuando ya saliste campeón, no importan las medallas. Cuando ya Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Llega a Uruguay la obra que conmovió al mundo, La Ballena, protagonizada por Julio Chávez, con dirección de Ricky Pashkus. 20 de julio, en Auditorio Nacional Adela Reta, una historia profunda sobre amor, empatía y redención. Entradas en Ticantel. Produce Piano Piano. El Dorado te ayuda a planificar tu semana. Atendé estas ofertas explosivas. ¿Ya planeaste la semana? Y hoy a la noche a los chicos les toca tortilla de verduras. Con estas ofertas te va a quedar de re chupete. Zanahoria el kilo, 49 pesos. Choclo dulce, 2 unidades, 59 pesos. Pera el kilo, 79 pesos. Naranja, 39 pesos. De re chupete. Super ofertas explosivas en El Dorado. Del jueves 7 al domingo 10 de mayo. El Dorado, siempre cerca. Y dice: buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño. Pelos de la solapa, esta sonrisa me delata. Labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla, ni la octava maravilla. Malo si sí, malo si no, ni preguntes. Ya no soy yo, fuera de mí es que me tienes. Que si vengo que no voy.
Son las 14 horas, estamos en La Colmena, en la Diaria Radio, recibiendo en estos momentos a la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseiro. Les hago un rápido repaso de la trayectoria de la ministra. Posee formación en Ciencias Sociales, cuenta con una amplia trayectoria en políticas públicas de vivienda y desarrollo social. Trabajó durante más de 20 años en programas vinculados al mejoramiento barrial, relocalizaciones y políticas habitacionales. Fue asesora de la Dirección Nacional de Vivienda del Ministerio de Vivienda, gerenta técnica del Programa de Mejoramiento de Barrios y directora de Políticas Sociales de la Intendencia de Montevideo entre el 2020 y 2025. Sí. A grandes rasgos dijimos de alguna manera lo sustancial para también entender por qué en estos momentos tenés un rol importante en lo que tiene que ver con las soluciones desde los territorios, ¿no? Porque el territorio visto como esta conformación más allá de lo geográfico, sino de las necesidades y de las oportunidades que tiene el territorio, es algo que lo has recorrido a lo largo de tu trayectoria. Así que bienvenida a La Colmena, muchas gracias por estos minutos. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Vamos a arrancar por el Plan Más Barrio, ¿no? Que lo venimos escuchando desde hace algunas semanas. Hace 3 semanas comenzó esta estrategia en el barrio Cerro Norte de Montevideo, una primera etapa que relevó diferentes necesidades. ¿En qué etapas está ahora entonces concretamente? Bueno, primero para repasar un poquito de qué trata el programa Más Barrio. Es un programa que es una estrategia nacional de integración integral territorial, ¿no? Y esto en castellano, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es que esto no es un programa de vivienda, tampoco es un programa de seguridad, pero es un programa que tiene varias políticas aplicadas simultáneamente, y esa es otra particularidad del programa, en el territorio, en este caso en la zona de Cerro Norte, ¿no? Y es un programa que apuesta a la convivencia sobre todo, ¿verdad? Entonces, y que tiene también distintos componentes que van a aportar a ese trabajo y a esa mejora de la convivencia. Y estos componentes son en lo que refiere, bueno, por supuesto, a acciones concretas sobre la seguridad, sin duda, a trabajo, mejoramiento de vivienda, al mejoramiento de espacios públicos, infraestructura en general, alumbrado, vialidad, y también el trabajo con la comunidad, ¿no? Porque no entendemos ningún proceso de estos en ningún territorio, sino es en trabajo con la comunidad, ¿no? Esto que decíamos en campaña para y con la gente es esto, ¿no? Es esta mirada de trabajar justamente con la gente, con quienes viven ahí, con quienes saben sus problemas, sus dificultades, y que lo que necesitan es la presencia del Estado para poder mejorar, ¿no? Este programa lo venimos trabajando desde el principio, desde el diseño con el Ministerio del Interior y con Presidencia, y también con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Entonces es un programa que tiene como este potencial de mirada, de diseño y de llegada a la política y a trabajar en el barrio desde este lugar, ¿verdad? Entonces eso para nosotros nos parece muy importante. Y cuando decimos la presencia del Estado, ahí también es, bueno, ¿el Estado qué quiere decir? ¿Que el Estado no está presente? No, el Estado está presente, porque ahí hay una escuela, una de las escuelas, por ejemplo, que fue con la que tomamos contacto primero, la Ana Frank, que por ejemplo el equipo de dirección hace 25 años que trabaja ahí. No podemos decir que el Estado no está presente, claro, ¿verdad? Y vaya si está presente, porque es una escuela espectacular, la verdad que divina, la estuvimos visitando y cómo es ese trabajo diario también con todas estas cuestiones también que atraviesan también a los niños y a las niñas, ¿no? Entonces, bueno, el Estado está presente a través de la escuela, a través del liceo, a través de las policlínicas. Hay organizaciones también de la sociedad civil, por supuesto, presentes ahí. Entonces el Estado está presente, pero está presente de una manera que insuficiente, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros queremos es la presencia del Estado en su conjunto y sostenida en el tiempo. Hay otros programas del Ministerio que también tienen como bueno, llegamos, actuamos, trabajamos en el barrio y bueno, después nos vamos y quedan las organizaciones, estamos 6 meses, lo que se le llama la posobra, después que uno actúa en el barrio. Y acá cuando empezamos a plantear este programa dijimos, no, este es un programa diferente, acá nos tenemos que quedar, o sea, es la presencia del Estado sostenida en el tiempo y es esto, trabajar con la comunidad
hasta que sea necesario, ¿verdad? Y en este caso, luego de pasar este relevamiento, entonces, con esta participación de censistas, digamos, están ya en una etapa en la que pueden estar viendo las estrategias de ejecución, hay algunas acciones ya de mejoramiento que han podido implementar. Exacto. Nosotros estamos en proceso del censo, porque el censo todavía no se terminó. Hicimos como la parte, lo que se le llama los palomares, digamos, que empezamos ahí, esa parte sí se terminó. Estaba previsto para fines de esta semana, estos 2 días, jueves y viernes, dedicarlos al censo, y el tiempo nos jugó una mala pasada. Sigue la semana que viene, y ahí terminaríamos la totalidad de toda la zona, digamos, de Cerro Norte. Pero en esto que tú decías, ¿no? También me parece importante decir que este censo, porque muchas veces se dice otra vez otro diagnóstico, otra vez otro censo. En realidad nosotros ahí nos planteamos, ¿cómo era la mejor llegada al barrio, verdad? ¿Cómo era? Entonces dijimos, con esta conversación cara a cara con la gente, el poder visitar puerta a puerta a cada uno, nos parecía que era una buena opción. Recabando sí alguna información también para actualizar la información, pero también tiene otro objetivo que quizás sea también uno de los más importantes, junto con el entrar en contacto cara a cara y decirle a la gente, acá este es el programa Más Barrio, ¿no? Y es que formulario es el formulario que aplica el MIDES, entonces la devolución o el otorgamiento de las prestaciones para quien no lo tenga es fundamental, y es una acción inmediata que va a suceder una vez que se procese el censo. Entonces, eso todavía está sucediendo, el censo. Claro. Pero independientemente de esto, de que viene sucediendo, también viene sucediendo desde el principio, justamente porque ya tenemos los diagnósticos, porque esa zona ya está caracterizada, ya tenemos informes también que venimos trabajando con el Ministerio del Interior. Entonces, también ya sabemos dónde falta iluminación, dónde es necesario, nos estamos planteando también el abrir algunas calles, y ahí hay un equipo de arquitectos que está trabajando también, ¿no? Para hacer una trama más de la ciudad, de esa parte, digamos, un trazado diferente de esa parte. Hay problemas también, de accesibilidad, digamos. Por eso mismo. Entonces, para facilitar justamente los accesos, que hoy por hoy no hay accesibilidad para una ambulancia, para un auto, entonces todo ese tema también está siendo estudiado. Entonces hay un equipo, está el censo, hay un equipo de arquitectos y arquitectas que está trabajando en estas primeras acciones. Ya estamos trabajando con la Intendencia de Montevideo también por el tema de la limpieza, de ver el tema del alumbrado. Entonces son como muchas acciones que están sucediendo en el mismo momento. No es que estemos esperando a terminar el censo para empezar a hacer. ¿Y tienen algunos datos ya de necesidades, de cuestiones que de alguna manera se encuentran fuera de lo que preveían, o ya el diagnóstico sobre lo que sucede en Cerro Norte ya está claro? Por eso en realidad, digo, de las primeras acciones ya estaba como claro esto que te digo, de la iluminación, de la limpieza, del tema del trazado de la ciudad, ¿no? Esas cuestiones de dónde hay precariedad habitacional. Digo, lo afinaremos con el censo, pero más o menos esto ya está justamente por diagnósticos anteriores. Claro, ¿y hay alguna idea de realojos? ¿Hay idea se habla también, por ejemplo, de la posibilidad de demolición de algunas viviendas? Bueno, para justamente este trazado que decimos de apertura de calles y de facilitar el acceso a algunas zonas, se va a necesitar, sí, de algunos realojos. Nosotros trataremos de que sean lo mínimo posible con este objetivo, digamos, ¿no? Sí va a haber ese número de realojos, pero también va a haber mejoramiento de vivienda en todo lo que es la zona, y ahí también estamos diseñando también las distintas herramientas para llegar a trabajar con las familias. Este programa también no es un programa, es un programa nacional, eso también es importante decirlo, porque no es solo Cerro Norte, sino que vamos a estar en Canelones, en esta primera instancia, en Canelones, en Maldonado, en Rivera y en Durazno también. ¿Hay fecha para llegar a Canelones? ¿Cuáles son los plazos? Nosotros dijimos que en este primer semestre íbamos a estar en Cerro Norte, y después ya estamos viendo cómo seguimos con el
el cronograma, y ahí trabajaremos, por supuesto, con las intendencias que son los socios principales de estas. ¿Se han encontrado con niveles de resistencia en Cerro Norte? No, eso es muy importante, porque en realidad en lo que se relevó del censo, que fueron más de 500 visitas efectivas que se hicieron con gente que efectivamente estaba, se hicieron más, pero había gente que estaba trabajando y se le dejó, bueno, un papelito diciendo que los íbamos a volver a contactar, pero de las personas que se contactaron, que ya te digo fueron más de 500, no hubo prácticamente rechazos, por no decirte que no hubo ningún rechazo, ¿no? Y la gente se acercaba, nos preguntaba, quería que le contáramos de qué se trataba, también como diciendo la importancia que tenía esta acción, ¿verdad? Este trabajo en el barrio, y que bueno, que lo principal que ellos querían justamente era que el barrio volviera a ser como era antes, ¿verdad? Claro. Entonces, una de las estrategias o de los ejes del Plan Nacional de Vivienda tiene que ver con la emergencia habitacional, con la vulnerabilidad, y que es con lo que de alguna manera también se están encontrando en Cerro Norte. Hay un programa que fue presentado en el comienzo de esta administración llamado Crece desde el Pie, dirigido especialmente a hogares con recién nacidos en condiciones precarias. ¿Este programa también se está llevando, esta idea, esta herramienta, al territorio de Cerro Norte, como imagino tal vez a otros lugares? Sí, ahí es importante también decir que, bueno, que este programa de Crece desde el Pie está enmarcado en un programa, en un lineamiento del Ministerio de Vivienda, que es atender a la emergencia habitacional, ¿no? Con foco en las infancias. Y este programa de Crece desde el Pie lo venimos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social, con Uruguay Crece Contigo. Justamente son ellos los que nos marcan, los que nos pasan las familias que están en estas, o las mujeres que están en estas condiciones, porque es para niños y niñas recién nacidos, pero para mujeres embarazadas, para justamente el mejoramiento de su vivienda. Nosotros estamos trabajando en esta línea, pero también en lo que tiene que ver, si no tenemos derivaciones, o además de las derivaciones de Uruguay Crece Contigo, que ya venimos trabajando desde el año pasado con este programa, también trabajamos sobre la emergencia habitacional con foco en las infancias también, ¿no? Entonces, claro que sí, este programa, el Uruguay Crece Contigo, nos deriva a Uruguay Crece Contigo porque tiene lo importante también de ese programa es el acompañamiento, ¿verdad? A las familias, entonces, o a las mujeres. Claro. Entonces, esa parte del acompañamiento la hace Uruguay Crece Contigo. Y ustedes llegan con una intervención directa de mejoramiento de la vivienda, ¿no? Exacto. ¿Cuál es la idea? La idea es que una vez que Uruguay Crece Contigo nos deriva a esa mujer, a esa familia, en esta situación, va un arquitecto, una dupla de arquitectos y trabajador social, para justamente determinar cuáles son las acciones que hay que hacer sobre esa vivienda para mejorar. Y estamos hablando de vivienda que tiene qué tipo de características. Bueno, por eso en algunas viviendas será el piso, que tiene piso de barro, las paredes, los techos, no tiene baño, le falta la cocina, le falta un lugar para estar, porque todo sucede capaz en el mismo espacio. Entonces, bueno, por ahí pasan las intervenciones. Lo que nosotros tratamos es que estas intervenciones sean en el lugar donde vive la familia, ¿verdad? Donde vive la persona. Porque bueno, ahí se entiende que tiene todas sus redes, ¿no? Y entonces es importante también tener en cuenta eso, ¿verdad? No se trata de realojar a la persona y sacarla de su lugar. Claro, ¿y cuántas soluciones o cuántas intervenciones han logrado hacer en este tiempo? Nosotros estamos llegando ahora en febrero, marzo, debíamos estar en las 50 intervenciones, y bueno, y ahora seguimos propiamente con los recursos del presupuesto genuino, ¿verdad? Porque antes habíamos redireccionado recursos para poder empezar a fin de año. Por supuesto que ese es un piloto y que también nos permite ir mejorando la herramienta, ¿verdad? Ir mejorando, nosotros siempre decimos que es importante ir evaluando la política pública para que retroalimente la gestión, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos evaluando y vamos trabajando con Uruguay Crece Contigo y mejorando. Hay familias o mujeres que no pueden quedarse en el lugar porque, bueno, ni siquiera el lugar no amerita quedarse ahí, entonces hay veces que se otorgan subsidios de alquiler, pero también decimos que por eso lo que preferimos es que la familia pueda quedarse en su lugar, digamos. Claro, estamos hablando además de una dimensión importante, ¿no? Teniendo en cuenta el nivel de pobreza que hay en el país, el pobreza infantil de 0 a 3 años, digamos, que sería como el público objetivo, digamos, la población objetivo de ustedes tiene que ver con eso. Pero también nosotros, como te decía, lo que estamos trabajando también es, además del Crece desde el Pie, con la emergencia
habitacional en las infancias también, mapeando también todo el país, que ya lo tenemos mapeado, de dónde se encuentra esa emergencia para también llegar a esos lugares, ¿no? Lo que decimos es que la gente no tenga que llegar a pedir, sino que el Estado se acerque y vaya sobre esas personas y familias que ya sabemos dónde están y qué es lo que necesitan. ¿Cómo ¿verdad? es ese mapa, y ese trabajando, ministra? Bueno, lo hicimos en conjunto también con el INE, también, ¿no? Con los datos del censo y con el trabajo que viene haciendo la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, una dirección del Ministerio, en su unidad de evaluación y monitoreo, que ha mapeado esas zonas, y ahora lo que nosotros lo que vamos a hacer es justamente trabajar con las intendencias para conversar sobre este mapeo y dónde están las necesidades. Y también queremos involucrar a los CAIF, a la escuela, ¿no? A los clubes de niños, a los clubes de adolescentes también, para que sean ellos también los que aporten a esas familias para trabajar sobre eso. Porque también lo que entendemos y cuando hablamos de la política de vivienda como una política pivot, digamos, es eso, ¿no? Es una política, ¿por qué? Porque entendemos que la política de vivienda articula muchas dimensiones, ¿no? Porque no es solo la vivienda, sino dónde está ubicada la vivienda, dónde, por los servicios, por la calidad del suelo, ¿verdad? Claro. Por si está en la periferia, en la centralidad. Y también porque la vivienda, el no tener una vivienda también condiciona la acción de otras políticas sociales, ¿verdad? Porque la salud se ve impactada si no tenemos una buena vivienda, la educación, ¿no? Un lugar donde estudiar, un lugar donde estar. Entonces, bueno, por estas situaciones que decimos, bueno, la centralidad de la vivienda sola no hace nada, pero también las otras políticas necesitan la vivienda para poder generar ese impacto también importante, ¿no? Estamos hablando de que en Uruguay hay 667 asentamientos, ¿no? Identificados en todo el país, son con carencias críticas. Cuando hablamos de este programa Crece desde el Pie, hablamos de que este programa llega a esos asentamientos, ¿no? Digamos, llega a esos asentamientos y a otras derivaciones que Uruguay, o sea, puede estar en esos asentamientos como no, también. Claro, los asentamientos, uno piensa en los asentamientos como si fuera una masa homogénea de viviendas precarias, pero evidentemente estamos hablando de que hay asentamientos que no tienen, que tienen condiciones que son mejores que otras. Exactamente, por eso nosotros, ahí va, la caracterización de los asentamientos es importante hacerla, porque a veces cuando decimos, bueno, son esto que tú decís, ¿no? Son 667, por supuesto que impacta el número y que estamos trabajando todos los días para mejorar esa situación. Pero la realidad es diferente. Hay asentamientos que no hay distinción entre la ciudad formal y la informal, solo es lo formal del suelo, lo informal del suelo. Claro. Entonces, bueno, ahí es la tenencia de la vivienda, pero capaz que no hay viviendas precarias. También no es lo mismo un asentamiento de 30 familias que de 300, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones también son importantes a la hora de trabajar y de seleccionar también los asentamientos donde trabajamos, ¿no? En esto de que, bueno, de que la plata es finita también, ¿no? Entonces, este trabajo lo hacemos con las intendencias, ¿verdad? Que son también en este trabajo conjunto, que en conjunto definimos cuáles son las prioridades en los distintos territorios, ¿no? Ahora estamos por firmar los 19 convenios con las intendencias, justamente para trabajar sobre los asentamientos también, ¿no? Bien. Y también es importante decir que la pobreza no está solo en los asentamientos, también está en la ciudad formal. Entonces, de hecho, hay situaciones que nos deriva Uruguay Crece Contigo que no están en asentamientos. Entonces, digo, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque uno siempre como que ubica a la pobreza en los asentamientos, que por supuesto que lo hay, ahí están los mayores indicadores, pero también están en la ciudad formal. Hacemos una pequeña pausa, enseguida seguimos conversando con la ministra de Vivienda. Todo empezó con una idea que Cecilia y Juan pensaron para su barrio. La presentaron al presupuesto participativo, la gente la votó y hoy la comunidad entera la disfruta. Ahora te toca a vos. Presenta tu propuesta hasta el 18 de mayo en montevideo.gov.uy o en los centros comunales. Con una idea podés cambiar tu barrio y la vida de mucha gente. Presupuesto Participativo 2026. Intendencia de Montevideo. ¿Sabías
¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental. Territorio de libros. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien, estás en La Diaria Radio 97.9. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Estamos conversando con la ministra de Vivienda, Tamara Paseiro, acerca de lo que está ocurriendo en Cerro Norte con el Plan Más Barrio, también desde el programa Crece desde el Pie, que atiende y busca mejorar las condiciones de vivienda de los sectores más carenciados y en particular de la primera infancia, ¿no? Con esta idea de que ningún niño o niña nazca en una vivienda sin piso, en una vivienda en condiciones inhabitables, ¿no? Porque estamos hablando de condiciones que son realmente muy precarias y allí va el foco. Y estamos hablando también del trabajo en los asentamientos irregulares, ¿no? Es un tema histórico de nuestro país que ha tenido también, digamos, que ha sido de alguna manera botín político, ¿no? Y recordemos, por ejemplo, en la administración pasada, el gobierno de Luis Lacalle Pou, que se planteó erradicar los asentamientos. Este Ministerio de Vivienda no habla de erradicación de asentamientos. ¿De qué habla cuando habla del trabajo en asentamientos? Bueno, por eso era un poco lo que veníamos conversando antes de cuáles son las características y las diferencias entre estos 667 asentamientos. Nosotros entendemos que hablar de erradicación no es correcto porque, bueno, es muy difícil, no es correcto hablar de asentamiento cero, como se decía, pero para nosotros el objetivo es justamente mejorar la calidad de vida de la gente, ¿verdad? Porque para que un asentamiento deje de ser asentamiento estrictamente, también tiene que pasar por determinadas cuestiones, no solo es la intervención, sino que es también la certeza de la titularidad, y bueno, y a veces esas cuestiones demoran un poco más, porque bueno, por las distintas realidades también de las familias para llegar a esa certeza, digamos, jurídica y a ese nuevo fraccionamiento y demás. Pero sin embargo, en el camino, esas personas que viven en ese asentamiento mejoraron su calidad de vida. Entonces, el indicador es la mejora de la calidad de vida, que por supuesto, bueno, este es un indicador muy genérico. Por supuesto que tenemos indicadores claro. que van a indicadores concretos de lo que tiene que ver la vialidad, de lo que tiene que ver la mejora de la vivienda y el tema de las carencias de las necesidades básicas, ¿no? Entonces, también nos parece importante centrarlo ahí, ¿verdad? Claro, hay categorías de asentamiento, podemos decir, bueno, categoría, digamos, con mayores carencias, con menos carencias. ¿Cómo podemos de alguna manera mapear claro, eso? Ya tiene un tiempo, hay una caracterización de asentamientos que se hizo hace bastante tiempo, pero bueno, justamente que está por este tema de las necesidades básicas y las carencias críticas de las viviendas, ¿no? En cuanto a lo básico, digamos, a la vialidad, a la iluminación, al saneamiento, ¿no? Pero bueno, lo principal es eso también, y lo principal también es el trabajo con
en el barrio, el estar presente en el barrio, el trabajar con las distintas comunidades, ¿verdad? Porque son las propias familias las que viven la cotidianidad, ¿no? Y a veces a uno se le puede ocurrir desde el escritorio hacer una plaza de tal o cual manera y no es llevable ni aplicable para las familias que ahí viven. Entonces, cuando hablábamos, por ejemplo, del Más Barrio, pero aplica, por supuesto, a todos los programas, los distintas zonas del país que estamos presentes a través de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, nosotros ahora decimos, sí sabemos dónde va la luz, porque eso no es dónde va la luz, donde tiene que ir la luz, tiene que ir la luz, donde tiene que haber una calle, tiene que haber una calle. Pero los espacios públicos o los centros comunitarios, eso es importante trabajarlo con la gente, ¿no? Y que sean los propios los que puedan participar de qué es lo que el barrio siente. Y también decíamos que es muy importante también la voz, cómo llevamos la voz de los niños y las niñas a estos espacios, ¿verdad? Porque en los barrios es eso. En la escuela nos decían, bueno, que el espacio que tienen para jugar los niños por el temas de violencia que está atravesando el barrio es la escuela, solamente la escuela. Y eso no puede ser. Todos en los barrios, vemos niños también en muchos barrios. En las plazas, claro, en los espacios públicos. Exactamente. Entonces, ¿cómo volvemos a que esos espacios públicos sean ocupados otra vez por estos niños que tienen los mismos derechos que los niños y la niña que viven en cualquier otro barrio, ¿no? Bien, con respecto al plan que se planteó el Ministerio, estamos hablando de un objetivo de llegar a alcanzar, ¿no?, a 69.334 hogares. No quiere decir que sean 69.334 viviendas, sino que hay una serie de herramientas para poder llegar o alcanzar, digamos, a estos hogares. ¿Cuáles son, en pocos minutos que ya vamos a estar teniendo, los principales ejes o programas para resolver esta situación? Exactamente, son 69.334 soluciones o acciones, digamos, y que van. Nosotros tenemos en el plan quinquenal 5 lineamientos, pero voy a hablar de los 3 primeros, que son los que concentran esas, porque los otros, el cuarto se refiere al ordenamiento territorial, que para nosotros es muy importante, ¿no? Y el tema del quinto, que todo el sistema público de vivienda trabaje unido, digamos, y llegue junto, y también la evaluación y el monitoreo de la política pública. Pero los 3 primeros son justamente, el primero es el lineamiento que apunta a la vulnerabilidad, a la población más vulnerable, y ahí hablamos justamente de lo que veníamos hablando del crece desde el pie, lo que veníamos hablando también, mujeres en situación de violencia, también estamos trabajando con el INAU y con el INISA para el egreso de jóvenes del sistema de la desinstitucionalización y del sistema del INISA también, para apoyarlo con la DINALI. Entonces, personas en situación de calle, que venimos trabajando con el MIDES en esto también. Entonces, ese componente trabaja sobre esta población más vulnerable. Después tenemos también todo lo que hablábamos de los asentamientos, de la atención a los asentamientos, tanto en el área rural, en el área urbana como en el área rural, que ahí lo trabajamos a través de MEVIR. Y el segundo lineamiento es también un lineamiento, porque estas son poblaciones que tienen que son más críticas y que necesitan más la presencia del Estado. Pero también están esas familias de ingresos medios y medios bajos que tienen capacidad de pagar, pero no tienen capacidad de ahorrar, ¿no? O que esas familias que destinan un porcentaje muy alto a pagar un alquiler. Entonces, y por supuesto que ahí está todo el sistema cooperativo, ¿verdad? Entonces, ahí es justamente para estas personas, para estas familias que tienen esta dificultad para acceder a una vivienda, sea para la compra o sea para mantener y permanecer con un alquiler, nosotros tenemos ahí herramientas que justamente, para decirlo, sé que nos queda poco tiempo, pero para decirlo concretamente, una es el tema de que justamente generar la herramienta que ya está generada y ya existe, de necesidad de menos ahorro para acceder a una vivienda, y entonces se requiere el 5% del ahorro. Esto fue en conjunto con el banco hipotecario para poder solicitar el préstamo. Entonces solo se necesita el 5% en el caso de solicitar un préstamo en el banco hipotecario, de que tú tengas para acceder, y lo mismo para la compra de los licitaciones del Ministerio de Vivienda también, que por supuesto también tienen subsidio, ¿verdad?
Otro punto es el tema de lo que te decía del alquiler. Nosotros estamos diseñando ahora nos encontramos como definiendo la franja a la cual queremos apuntar concretamente de esas familias que tienen muy comprometido sus ingresos porque destinan mucho al alquiler. Entonces esto va en detrimento de la salud, de la educación, de la alimentación. Entonces, bueno, es que mediante subsidios parciales podamos aportar, digamos, a esa franja, ¿no? ¿Y eso, subsidios parciales, en qué sentido? Claro, por ejemplo, sería? Si tú pagas, no sé, 12.000 pesos y no de alquiler y no estás pudiendo, y eso implica que dentro de 2 meses ya no te tenés que ir de ahí. Y bueno, entonces, si cumplís con las características que son las que estamos, con estos criterios que estamos definiendo la franja, sobre todo de ingresos, el Estado el Ministerio va a aportar, digamos, esa plata que te falta para que no te tengas que ir de ese lugar, que por algo estás en ese lugar, ¿verdad? Es como si fuera un coarrendamiento, digamos. Un complemento. Un complemento. Un subsidio que tú vas a pagar 8 y el Estado paga. No existe de esta manera para esta población. Lo que existe son subsidios, lo que te decía antes, subsidios totales para población más vulnerable, digamos. Pero bueno, hay un sector de la población que sí gana, que sí puede pagar, Sí, por que eso tiene te decía, un salario, pero que es un salario muy bajo. pero que no, exacto, que sí puede pagar, no puede, pero le cuesta sostener, digamos, ese costo. Y después también nosotros, mediante la ley de vivienda promovida, que nosotros hicimos ese camino con el Ministerio de Economía en un estudio que hicimos al principio de la gestión, de que el Ministerio de Economía se ocupe de la vivienda promovida, esta que no está llegando, digamos, que apunta a otra población y que apunta también a la inversión, al empleo, a la generación de vivienda, de stock habitacional, pero no para la población destinataria del Ministerio. Ahí vamos a seguir trabajando con el Entre Todos, que es de la ley de vivienda promovida, pero es para otro sector de la población, y ahí porque también entendemos que tenemos que trabajar con el sector privado también, ¿no? En esto de poder aportar y que sea un ganar-ganar, digamos, ¿no? Claro, estamos hablando de un sector medio bajo, digamos. Exacto, permitir para que, bueno. Sí, accedan a la vivienda, porque se había generado una brecha importante entre los que tienen muy poco o no tienen y los que tienen ingresos más altos. Tenemos que ir cerrando, pero hay una pregunta, hay varias preguntas. Hay gente que está saludando el programa Crece desde el Pie, que es un gran proyecto. Dice que de alguna manera no se difunde mucho y bueno, y de alguna manera está felicitando entonces por este espacio. Y hay un mensaje que le voy a dar entrada, y con esto es un tema de debate, ¿no? Pero Daniel está planteando que quiere saber cuál es tu idea, tu pensamiento sobre la propuesta de Gustavo González de regular el precio de los alquileres, ¿no? Estamos hablando del legislador que tiene este planteo. Sí, bueno, nosotros recibimos, digamos, no estamos en conocimiento total de la propuesta, la estamos por recibir, para conocerla. Entonces, bueno, no puedo dar una opinión. Lo que sí es que bueno, en esto de lo que decíamos, ¿no? A través de este programa también que hablaba antes del subsidio de alquiler, justamente de poder aportar los subsidios parciales, es que estamos reconociendo también que ese es un tema, ¿no? Que a la población y como objetivo del Ministerio tenemos que garantizar el acceso y la permanencia, ¿verdad? Porque esas familias que hoy no pueden, o las personas que hoy no pueden sostener un alquiler, o van al alquiler informal o van a un asentamiento, ¿no? No hay muchas opciones. Entonces, para nosotros es un tema importante, así que bueno, cuando entremos en conocimiento también de ese proyecto, nos daremos la opinión, y bueno, y es esto, ¿no? Como el trabajar también el Ejecutivo y el Legislativo juntos también para en beneficio de la gente, ¿verdad? Tamara Paseiro, muchas gracias por esta presencia aquí en La Colmena. No, por favor, gracias a ustedes. Hacemos la pausa, ya está Moriana Peirú para hablarnos de Milo J, meternos en el mundo de la cultura, de este fenómeno popular global que ha sido Milo J y su participación allí en el Tiny Desk. Hablamos un poquito de eso con Moriana en instantes.
Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. Todo empezó con una idea que Cecilia y Juan pensaron para su barrio. La presentaron al presupuesto participativo, la gente la votó y hoy la comunidad entera la disfruta. Ahora te toca a vos. Presenta tu propuesta hasta el 18 de mayo en montevideo.gov.uy o en los centros comunales. Con una idea podés cambiar tu barrio y la vida de mucha gente. Presupuesto Participativo 2026. Intendencia de Montevideo. Llegó a Carper la promo que estabas esperando. Llévate hoy mismo tu nuevo Chevrolet Spark EV a solo $22.990 financiando con HSBC. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros. Fundación SECOM te invita a ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo de 10 a 16 horas en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo de Shopping Tres Cruces. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 5, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. Se ve uno al cielo para ver si tal vez mirabas para acá. Yo sé que murió tu amanecer y su razón de anaranjar, porque siempre queremos volver a donde uno antes fue feliz y nos olvidamos que vivir es estar ahora, es estar aquí. Miro las luciérnagas que habían bien en lo profundo en tu corazón. Veo cómo bailan en un rosario acostumbradas a oír tu voz. Si miro tu rostro vuelvo a nacer, pasará la vida y no volverás. Yo no veo tu cara en el ataúd de un ser de luz. Estamos escuchando a Milo J. ¿Dónde está mi micrófono? Acá, mira, quedé lejos. Está perfecto, me movieron todo y se... Menos mal que me di cuenta, ahora me escuchan bien. Estoy acá. Sí, porque hubo movimientos acá, Luciano, pero está todo bien, la gente igual ahora me está escuchando, no sé por qué quedó ahí, no sé qué pasó, pero bueno. Escuchando a Milo J, ¿no? Ya es inconfundible, ¿no? Ya creo que de alguna manera a todos los que nos gusta la música y también las cuestiones que pasan a nivel cultural, popular, ¿no? Lo de Milo J es un fenómeno. Y sobre esto vamos a hablar con Moriana Peirú, que vamos a ver cuál es el cruce que nos trae respecto a este cantante argentino de 19 años que no se puede creer todo lo que está logrando con tan poquitos años. Bienvenida, Moriana. Muchas gracias, un placer como siempre estar acá. La verdad que sí, es un artista que sorprende, ¿no? Y este último disco del que vamos a hablar hoy es como un giro importante como en la corta historia, en realidad, este artista tan pequeño, ¿no? 19 años, pero ya con varios discos editados. Y bueno, la columna se propone de alguna forma tirar de la madeja de este último álbum,
que se llama La vida era más corta, pero deteniéndonos sobre todo en una canción que me interesa mucho, que es el último tema de este álbum, que se llama Canción del Jangadero, una obra que tiene más de 60 años, compuesta por Jaime Dávalos, que es un referente como poeta y compositor de la música folclórica argentina, en la voz de Mercedes Sosa, además, ¿no? Claro. Aparece Mercedes Sosa en este disco de una forma magistral, casi como que estuviera ahí, ¿no? Sí, increíble. Entonces, bueno, son varias las preguntas que me motivaron a hacer esta columna. Desde la salida de este disco en el 2025, me generó como mucha curiosidad el artista y me disparó varios interrogantes, ¿no? ¿Por qué Milo J, un artista que viene del trap y del freestyle, decide hacer este disco de inspiración folclórica llena de guiños a los ritmos, géneros y figuras referentes de la música popular de América Latina? Y me preguntaba qué significancia tiene en el presente este gesto desde el punto de vista del rescate patrimonial y también en relación al tendido de puentes entre generaciones, ¿no? A esta altura tan distantes, tan diferentes. Sí, en el Antel Arena tengo unas amigas que fueron a ver a Milo J y cuando él canta esta canción que canta Mercedes Sosa, le grita al público, es Mercedes, canten que es Mercedes, ¿no? Y digo, chicos que tienen 14 años que no saben quién es Mercedes Sosa. Y lo que es increíble es que había más de 5.000 personas en el Antel Arena cantando El Jangadero, una canción que tiene más de 60 años, ¿no? Y que en realidad ahora vemos en YouTube y en todos lados, y cada vez aparecen más TikTokers y ¿no? más gente haciendo versiones del Jangadero. Y es muy interesante esta relectura de ese tema en el presente, ¿no? Cómo este tema de alguna forma vuelve a estar casi como en la época de Jaime Dávalos, cuando era un boom también en los 60, ¿no? Ese tema era como muy icónico, digamos. Claro. Pero para empezar un poco a tirar de este hilo, la primera pregunta a responder es ¿quién es Milo J? ¿No? ¿Y cómo pasa esto de que termina parte del trap, el freestyle, y termina siendo un disco con inspiración folclórica, ¿no? Bueno, Milo J es la abreviación del nombre de este chico que se llama Camilo Joaquín Villarroel, que es un chiquilín que vivió su infancia en el barrio de Morón, en el conurbano bonaerense. Y llegó a la música a través del trap y del freestyle a través de un espacio que se llamó El Quinto Escalón, que es la plaza de freestyle más importante, digamos, de América Latina, que en Buenos Aires tuvo 5 años como de auge, que son esas batallas que vemos, ¿no? de freestyle. De ahí salió Duki, Woz, Trueno, como todos los que hoy están como muy en boga. Y de alguna forma, Milo J participó siendo muy pequeño. A los 11 años su hermana lo llevaba a esas batallas de freestyle y en el último año del espacio apareció, digamos, él cantando, pero como una intervención muy pequeña. Pero a partir de esa intervención recibió como el respaldo de Duki y Bizarrap y de los sellos discográficos que le pusieron el ojo, digamos, y que vieron en él una promesa y apostaron a él. Eso hizo que a los 16 años ya tuviera 2 discos editados. Y de alguna manera, lo que sí es interesante es que, si bien es un chico que hace rap y freestyle, hay algunos guiños desde muy pequeño a otras cosas, ¿no? Como si uno se fija, escucha los discos, para esta columna escuché todo, ya había como un interés de hacer algo distinto, ¿no? De hecho, es un trapero que tiene como una postura corporal diferente en el escenario, no salta, por ejemplo, no arenga, es como que estuviera súper concentrado como en su voz y en su intimidad. Tiene esa voz súper grave, ¿no? Y maravillosa, que te mete como impresionante, en pasadizos de ultratumba, no sé, como una cosa muy especial y muy conectada, pero sí tiene como una cosa muy distinta en relación a lo que vemos de los traperos y los raperos hoy, ¿no? Bueno, Gabriel Plaza, que es un periodista argentino querido y que tiene una extensa carrera en medios de comunicación en Argentina, en La Nación, en Rolling Stone, lo entrevistó
para Rolling Stone, y lo que decía en esa nota es, Milo J es un alma vieja en el cuerpo de un niño. Claro. Y creo que hay algo de eso, ¿no? Y eso explica, de alguna forma, este disco también, ¿no? En sus dos discos anteriores ya hay pistas, como les decía, y se cuela la balada, el bolero, y también se cuela una samba que se llama Carencias de Corduras. Esa samba aparece en el disco 111, editado en 2023, 2 años antes de que saliera La vida era más corta. La escuchamos. Lo que me pasa al ver tu caminar, tal vez el tiempo sepa que siento cuando me hablas y me contás tu día. Mi alma me pidió que te ame cuando oía tu voz una vez más, contento y sin aliento. Miré hacia arriba cuando se cerró la luna. Cuando comprendí lo bella. Carencias de Cordura se llama. Carencias de Cordura. Y en ese mismo disco también hay en un disco posterior que se llama 166 Deluxe, el siguiente, hay un tema que se llama Daña Elvira, donde Milo frasea lo siguiente. Dice: me aburrida hacer trap negro, quiero hacer folclore. Tamo en Santiago, la banda, tierra de cantores, soy amigo de los Carvajal de la Sole. Mirá. Entonces, este Tamo en Santiago hace referencia a Santiago del Estero. Y ahí está la sellada, ¿no? Que explica de alguna manera la decisión de hacer este disco, de este artista. ¿Cuál es el vínculo de Milo con Santiago del Estero y con la Argentina de tierra adentro? Esa es la pregunta, ¿no? Precisamente ahí está la explicación y la historia es esta. La bisabuela de Milo J era santiagueña. Migró de Santiago del Estero en el nordeste de Argentina a Buenos Aires cuando tenía 12 años para construir una vida nueva en busca de oportunidades, ¿no? Esa historia de migración desde el interior a la capital y del norte a la capital es en gran medida el núcleo emotivo de La vida era más corta, porque este disco dialoga con el tema de la identidad, haciéndose muchas preguntas también, ¿no? Es como un disco que tiene varias capas que funciona a su vez como un puente entre generaciones, entre culturas, entre símbolos de la música latinoamericana, y es también como un gran tejido que traza caminos de ida y vuelta entre muchas otras cosas, ¿no? El periodista Gabriel Plaza, que como les contaba, entrevistó a Milo durante una entrevista en Rolling Stone, estuvo en su casa y en su universo familiar y con su madre y con su familia, y al charlar con él sobre este disco me decía lo siguiente. La vida era más corta es de alguna manera el disco de Milo J, y es un disco que, inspirado en el folclore, de alguna manera traza un diálogo con un montón de mapas emocionales y musicales que conforman la cultura argentina, rioplatense y del resto de América Latina. No es casual que en el disco esté integrado por un montón de capas culturales. En ese sentido es como un poncho, ¿no? Que uno ve ahí en el hilo del poncho, en ese tejido invisible, un montón de tramas. Y el disco se puede leer como un gran tapiz de referencias culturales, citas musicales de América Latina. Está la presencia de un montón de sampleos, de voces tanto de la música originaria del Brasil, más asociada al candomblé. También está la presencia de una voz como la de Totó la Momposina. Está la presencia de un gran cantor, ¿no? Como Canario Luna. Está la voz obviamente de Mercedes Sosa, pero también está Violeta Parra. Está la nueva canción chilena de alguna manera, está el tropicalismo, está la nueva canción social también
rioplatense o la canción popular uruguaya. Es decir, hay un entramado de cosas en el disco que tienen que ver también, me parece, con la manifestación de un tiempo donde no hay brújulas, ¿no? Y creo que Milo acá funciona como un medium, como una antena de esta especie de desorientación que hay en la sociedad, ya no solo a nivel regional, sino a nivel mundial, que se está preguntando quiénes somos, ¿no? Y hacia dónde vamos. Y ir hacia la identidad de alguna manera es buscar algunas respuestas. Es muy intuitivo Milo y creo que de alguna manera esa conexión con el momento, con su tiempo, también lo lleva a preguntarse quién es él, quién es su comunidad, qué es esta región, y qué podemos encontrar en esa región que de alguna manera nos lleve a caminar y rumbearnos de otra manera a como nos estamos rumbeando, sobre todo acá en Argentina, pero también a nivel global, ¿no? Cómo se están dando las cosas a nivel global de tanto desequilibrio y de otras búsquedas que no tienen que ver de alguna manera con un registro más humano, una dimensión más humana y más comunitaria de la sociedad. Eso que decía Gabriel también explica el proceso que hizo del disco, ¿no? Él fue a crear ese disco a Santiago del Estero, claro. Lo hizo en ruedas de guitarra, estuvo semanas allí con la gente del lugar, participando de guitarreadas, de encuentros, y todo eso hizo que de alguna forma se tuviera que volver a ese pasado, ¿no? A esa historia propia, digamos, y la sensación es que fue a buscar mucho más que música ahí, ¿no? Sin duda, ¿no? Gabriel lo decía claramente, cuando no se encuentra, ¿no?, algo en el presente, porque es un presente caótico, porque no hay como líneas de dónde agarrarse, él va a buscar a sus orígenes, a este lugar de la bisabuela, ¿no? Exactamente. Y bueno, y esos orígenes de alguna forma también explican, digamos, de dónde viene esta canción del jangadero, ¿no? Que también viene del norte, también viene de un poeta del norte que también recorrió mucho el país, que de alguna forma estuvo en contacto con los músicos de esos lugares, con los oficios de esos lugares, con el territorio, y bueno, y de alguna forma Dávalos, que nació en Salta en el 21, generó este himno que de alguna forma se vuelve al presente porque hay ahí como un arraigo, ¿no? Desde dónde construir desde las raíces, digamos, para volver al presente, ¿no? Entonces, para hacer un poquito de historia de esta canción, la canción del jangadero fue registrada en el 59 y fue grabada en el 73 en el álbum Poemas y Canciones de Jaime Dávalos, pero se sospecha que fue compuesta incluso muchos años antes, ¿no? Cuando la compuso, Dávalos dijo: tenía yo 19 años cuando vi por primera vez el río Paraná. Vine al sur en un tren de carga con 3 changos más. El río color puma pasaba relamiándose los cascos de las balsas y canoas, mientras mis ojos rajados de ver país adentro sus desolaciones resecas también lo lamían. Ahí debe haber nacido esta canción. Nació en mi sangre como un diálogo mudo con el río, ¿no? Porque Dávalos le escribió a los que no tienen voz, justamente, ¿no? Y el jangadero... En realidad es un oficio, ¿no? El jangadero es la persona que transportaba por el río los rolos de madera en la jangada, que era como una balsa, digamos, y era un oficio que era riesgoso, que se transmitía de generación en generación, personas que conocían muy bien el río, que conocían muy bien las corrientes, los bancos de arena que había allí, y de alguna forma son hoy como los camiones que vemos en la carretera, claro, pero ahora en esas balsas, ¿no? Claro. Y Dávalos le cantó, compuso esa canción para esas personas, ese oficio que era tan invisibilizado y tan riesgoso también, ¿no? Claro, dándole un lugar, un reconocimiento, sí, sin duda. Exacto. Entonces, bueno, les propongo escuchar esta canción en la voz de Dávalos, en esta primera versión.
te bajará. Río abajo. Ahí tenemos la voz de Dávalos cantando entonces esta canción del jangadero. Exacto, y esa canción, bueno, fue grabada por muchísimos, entre ellos por Liliana Herrero, en su disco Recuerdos de Provincia. Entonces les propongo escucharla, un pedacito en la voz de Liliana Herrero, primero lo que dijo antes de un concierto, antes de cantarla, y después un pedacito de su versión. Río abajo voy llevando la jangada, río abajo por el Alto Paraná. Es el peso de la sombra derrumbada que buscando el horizonte bajará. Este es un tema muy querido por mí porque es un tema de mi tierra, es un tema que habla del río y yo soy una entrerriana y una entrerriana tiene por patria el agua, como decía Linares Cardoso. Aguante Villaguay, así es. Yo soy una entrerriana de Villaguay. Y este tema es un tema de Jaime Dávalos, que es un nombre del noroeste, no es un nombre del litoral. Y cuentan que cuando vino, bajó, como dicen, hacia el litoral y vio el río Paraná, quedó impactadísimo con ese río. Y escribió esta bellísima canción, muy antigua por cierto, que se llama La canción del jangadero. Bueno, esta canción del jangadero hoy en esta versión de Milo J tiene más de 5 millones de reproducciones en Spotify y el cover como despertó una fiebre por el tema y todos los días, como decíamos, se multiplican en las redes nuevas versiones realizadas por adolescentes que se apropiaron de la canción. En una entrevista que Milo dio a La Nación ante la pregunta de cuál es su canción favorita del disco, dijo Canción del Jangadero, porque ya me puedo retirar de la vida tranquilo sabiendo que ahí está la voz de Mercedes Sosa. Qué dijo. Divino, 19 años 19 años. Esto, ¿no? Es increíble. Es increíble. Casi me hace llorar y yo no lloro con las canciones, dijo. Entonces, bueno, para cerrar, cuando hablamos, me gustaría como charlar un poquito de esto, si bien nos quedó corta, pero la vamos a seguir. Que cuando hablamos de tradición hablamos de algo que está vivo, ¿no? Se parece un poco a las raíces de un árbol. Muchas veces esas raíces no se ven, pero son las encargadas de nutrir y mantener vivo el árbol hoy, ¿no? Y pensaba, escuchando en estos días tantas veces esta canción, que cuando hablamos de identidad asociada a la tradición, hablamos algo de alguna forma cuyo destino, como dice la canción del jangadero, es derivar, ¿no? Es esta cosa de fluir, de atravesar el tiempo y el espacio, que toma distintas formas al pasar de generación en generación, a pasar en territorios, a pasar de ritmos, ¿no? Según de dónde viene, ¿no? Hay algo ahí de la tradición que se va transformando y que va derivando como pasa con el jangadero por el río. Entonces, exacto, es una reapropiación entonces, ¿no? De la gente más joven sobre esta canción que nos habla, ¿no? Como decías al comienzo, de un artista muy, muy singular, porque con sus 19 años nos está trayendo toda esta historia y también una reivindicación de nuestra identidad como rioplatenses, como latinoamericanos, que fue un poco también el mensaje que llevó a ese Tiny Desk en Estados Unidos con la murga La Catalina, ¿no? Claro. Así que bueno, Moriana, nos vamos a ir, si te parece, ya cerramos La Colmena contigo, como lo hacemos muchos jueves, agradeciéndote nuevamente por toda esta riqueza que nos traes a la mesa de La Colmena, y nos vamos con la canción del jangadero, pero por el propio Milo J, ¿verdad? Y por Mercedes Sosa. Gracias, nos vemos mañana en La Colmena, gracias por acompañarnos. Claro, tiene que salir en la primera, Río abajo voy llevando la jangada, río abajo por el Alto Paraná, es el peso de las...